Hoy tenemos el placer de conversar esta mañana con Juan Temístocles Montaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Don Temo, buenos días, bienvenido. Encantado. Buenos días. Muy contento de estar con ustedes. Hubo una referencia importante de su persona ayer, de parte del primero entre sus iguales, el presidente de la República. Le ponía a usted como testigo de una conversación entre el presidente de la República, Leonel Fernández, donde Fernández le decía que después de que él se hiciera presidente en el 4, el candidato sería Danilo Medina. El país sabe lo que ocurrió después. No pudo ser Medina, compitieron a lo interno y Leonel Fernández se impuso y le ganó a Medina. ¿Cómo se produjo eso? Creo que es importante, a los fines de los reclamos que ambos están haciendo, sería importante que usted nos ayude recordando el pasaje. ¿Cómo fue? Bueno, yo pienso que sería interesante volver un poco atrás. ¿Cómo no? Y entonces llegar a ese momento. Ustedes recordarán que después de las elecciones de 1990, ya se hizo evidente, inclusive dentro del propio Partido de la Liberación Dominicana, que el profesor Juan Bosch ya había entrado en una etapa de agotamiento político. Además, se fue haciendo también muy evidente su enfermedad. Por tanto, se entendió que para las elecciones del 94, ese iba a ser el último cartuchazo de Juan Bosch en la vida política de la República Dominicana y que, por tanto, era necesario acompañar a Juan Bosch en ese proceso con alguien que ya luego lo pudiéramos proyectar para el futuro como alternativa a Juan Bosch. El compañero Danilo Medina y yo, pero obviamente tengo que insistir mucho, comenzar con Danilo, entendimos que lo correcto era que quien lo acompañara fuera una persona joven. Y pensamos en Leonel, por una serie de razones. Leonel se había ganado una buena posición dentro del partido, había participado en varios procesos internos, aspirando a ser diputado por el partido y había ganado en el 82, había ganado en el 86 y había ganado en el 90, pero por una serie de circunstancias que se daban a lo interno del PLD, el comité político al final decidía cómo se estructuraba la boleta. Leonel nunca fue candidato, con todo y que ganaba. Entonces se entendió que, dada ya esas raíces que él había acumulado en el partido, era una persona candidato ideal. Atractiva, ideal. Y efectivamente nosotros decidimos apoyarlo. Eso nos creó problemas con compañeros dirigentes históricos del partido, como el propio Euclides Gutiérrez, que siempre recuerda eso. Él ahora dice que nos los agradece porque dice que se ha mantenido vivo precisamente por no haber llegado a la presidencia de la República. De haber sido presidente, esos tragos que a él le gusta y esa forma de vida no lo hubiese podido llevar. Bueno, pues el asunto es pero que... sobre todo con Eduardo Selman. Efectivamente logramos que el compañero Leonel Fernández... Pero la batalla en ese momento fue con Eduardo Selman al final. Sí, no es tanto con Eduardo Selman. La batalla fue Leonel, Euclides y Botello. Y obviamente Leonel ganó de manera... Eso fue en la presidencia, me veo en el 94 para la vicepresidencia. No, y en la presidencia fue otra cosa. En la presidencia fue otra cosa. Ahí fue que el presidente hizo la referencia de que Euclides alegó que le hicieron fraude. Sí, correcto. Cuando ganó Leonel. Correcto. Y entonces... O sea, que eso del fraude estaba presente. O sea, eso es de viejo, entonces. Eso es parte de la cultura dominicana, el que siempre se argumenta. Pues eso es de viejo. El tema de la... Bueno, entonces Leonel acompaña a don Juan. Y ustedes recordarán que el PLD quedó muy mal en esas elecciones del 94. Sacamos apenas un 13%. Pero se da una situación de crisis posterior a las elecciones y nos va a tocar entonces jugar un papel en la solución de esa crisis. Danilo, tengo que aquí insistir mucho, Danilo, en medio de esa situación de crisis, un día va a mi casa y me dice, yo creo tener una propuesta de solución a la crisis, pero se hace necesario dos cosas. Primero, que convoquemos al comité político sin la presencia del compañero Juan Bosch para discutir la situación de Juan Bosch. O sea, ya era evidente que Juan Bosch no podía continuar al frente de la organización por su enfermedad que se hizo muy evidente a lo largo de la campaña.
Pero además me dijo, tengo además una serie de ideas que pueden ser convertidas en una propuesta para darle solución a la crisis postelectoral. Y esa propuesta era en gran medida lo que fue posteriormente el Pacto por la Democracia. Las ideas fundamentales de lo que iba a ser ese pacto, inclusive me la desglosó el compañero Danilo Medina en mi casa. Me dice, lo correcto sería convocar al comité político para plantear ya la necesidad de poner en retiro al compañero Juan Bosch, y en segundo lugar vamos a plantear la creación de una comisión, y esa comisión la integraríamos tú, Leonel y yo. Es Danilo siempre que tiene muy presente al compañero Leonel Fernández, y digo esto porque en el discurso el ex compañero Leonel Fernández siempre trató como de presentar al compañero Danilo Medina, yo diría que está como un egoísta, y resulta que para mí ha sido todo lo contrario el comportamiento del compañero Danilo Medina. Y entonces, efectivamente lo hicimos. Se hizo la reunión del comité político, se tomó la decisión de informarle al compañero Juan Bosch de que ya él tenía que entrar en el proceso del retiro, que le hacía bien al partido. ¿Cuál fue la reacción de Bosch cuando se le comunicó? No lo aceptó. O sea, y para mí ese otro elemento, para mí sumamente trascendente del comportamiento del compañero Juan Bosch. Él siempre insistió que el PLD era un partido orgánico, de organismo, y que por tanto las decisiones tenían que tomarlas los organismos. Como el comité político de manera mayoritaria le planteó la decisión y le dijo, mire, nosotros entendemos que por su enfermedad, porque ya sabíamos de su enfermedad, usted tiene que ya entrar tiene que retirarse de la vida política y dejar que nosotros continuemos la lucha, no lo vamos a defraudar. Y él lo aceptó. Y ustedes recordarán que un paso inmediato de esa decisión fue un acto que se celebró en un local que en aquel entonces se llamaba Fiesta de Luz, donde él le anunció al país que se retiraba de la actividad política, que confiaba en el comité político y que dejaba en manos de la dirección del partido la conducción de la organización. Y efectivamente así fue. Hubo desde entonces una dirección colegiada. Una dirección colegiada. Pero además, la segunda parte de la propuesta del compañero Danilo, la comisión para hacer una propuesta de solución a la crisis postelectoral. Y efectivamente también se crea la comisión, la integramos Danilo, el compañero Leonel y quien les habla. Y elaboramos la propuesta. Esa propuesta en gran medida fue la base que sustentó la reforma constitucional que se hace en el año de 1994. O sea, esa propuesta que se levanta es la que ya luego se lleva al Congreso de la República, en donde teníamos nosotros mayoría junto con el Partido Reformista, que es lo que va a viabilizar esa reforma, que es un elemento que hay que entender. Entonces, en esa propuesta se estableció el sistema de balotaje de doble vuelta. Si usted no gana con el 50% más un voto, se va a una segunda vuelta. Y quienes articulamos ese proceso, en un contexto donde el PRD tenía sus reservas, aceptaron y firmaron el pacto con el doctor Balaguer, pero ya luego en el Congreso, cuando el tema se está debatiendo y se discute fundamentalmente el tema de la mitad más uno, el PRD se retira del Congreso y terminamos los reformistas y el PLD aprobando la reforma constitucional. Obviamente eso abre la puerta para la celebración de las elecciones en el 96. Perdone, antes de pasar a eso, dice que ustedes le hicieron coca al PRD, porque lo que se había acordado era un 45%, y que ustedes en el camino al Congreso pusieron el 50% más uno. No, siempre la idea fue 50% más un voto. Se entendía que tenía que ser un voto cualificado. Hubo un debate sobre si utilizar el sistema argentino o el sistema boliviano de una diferencia de un 10% y tú ganas. No, pero siempre se quedó claro, esa fue la idea. Obviamente el PRD, que entendía que le iba a ser difícil sacar un 50% más un voto en una primera ronda, validó eso. Pero tanto el Partido Reformista como el PLD entendíamos que lo correcto era el 50% más un voto, y así se aprobó la reforma. Nos condujo eso a la celebración de las elecciones en el 96, y ya precedido por el hecho de que el ex compañero Leonel Fernández había sido el acompañante del compañero Juan Bosch en las elecciones del 94, ya ese terreno se había ganado y por tanto se vio como la opción fundamental del partido para esas elecciones. Y efectivamente así fue, y ustedes saben lo que ocurrió. No voy a dar detalles, esa es otra historia que ya posteriormente vamos a contar. Pero lo importante de ese caso es que cuando eso ocurre, para que se vea
para que se vea la actitud del compañero Danilo Medina. Recuerden que era presidente de la Cámara de Diputados. Renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados para ir a dirigir la campaña del compañero Leonel Fernández. Efectivamente, Leonel Fernández gana las elecciones. El compañero Danilo Medina ocupa la posición de secretario de la presidencia, en aquel entonces así era que se llamaba, no ministerio, y está en ese cargo hasta que decide buscar la candidatura presidencial para las elecciones de 1990. 2000. Se enfrenta al compañero Jaime David Fernández, acuérdense, que yo creo que es muy, muy importante. Año 2000. Sí, para las elecciones del 2000, para las elecciones del 2000. Acuérdense que el esquema que habíamos establecido era un periodo sí y te va y tiene la opción de volver. Y yo quiero aquí hacer una clarificación, porque en el discurso del ex compañero Leonel Fernández, él trató de plantear como una evidencia de su vocación democrática el hecho de que el doctor Balaguer le ofreció modificar la Constitución, iniciar un proceso de modificación a la Constitución en el año 2000 para que él se reeligiera y que él se opuso. No, el tema es, él se opuso por una razón muy elemental. Acuérdense ustedes que nosotros en ese momento teníamos apenas un senador. O sea, el PLD no tenía posibilidad de justificar ante el país una reforma a la Constitución para que el ex compañero Leonel Fernández se reeligiera. O sea, eso iba a ser una verdadera catástrofe. Por tanto, el compañero Danilo Medina, en ese contexto de un periodo sí, un periodo no, decide ir a buscar la candidatura presidencial en el año 2000, se enfrenta al compañero Jaime David, le gana mucha gente, pensaba que el compañero Jaime David era el que iba a ganar, no, ganó Danilo, porque Danilo tenía en ese momento el control del aparato del partido, y el aparato del partido funcionó porque el PLD en ese momento era un partido de organismo. Esto yo creo que es muy importante para que veamos los comportamientos. Jaime David era el vicepresidente de la República, pudo haberse sentido mal con eso, sin embargo, aceptó los resultados y le pidió a todo el mundo que se integraran a apoyar al compañero Danilo Medina. Ese fue un verdadero comportamiento democrático. Muy bien, no ganamos las elecciones del 2000 y aquí viene la parte a la que tú te refieres. Y el compañero Danilo Medina, en el interín, obviamente, recomponemos el partido, trabajamos para que el partido estuviera en buena posición de participar en las elecciones del 2004. Ocurrieron una serie de situaciones en el país. Muere el doctor Balaguer, que yo creo un elemento importante. Muere primero Juan Bosch, muere después el doctor Balaguer. Pero más que nada, para mí el elemento fundamental, la crisis del año 2003-2004, es la que crea las condiciones para que podamos volver a ganar las elecciones del 2004. Danilo tenía todo el derecho a aspirar de nuevo a ser candidato a la presidencia en el 2004, lo había sido en el 2000. Por lógica, si fui en el 2000 y perdí, bueno, puedo tener el derecho a aspirar. Sin embargo, Danilo fue realmente ahí muy práctico. Se da cuenta que el referente que tiene el país del PLD como un partido que hace buenos gobiernos es el gobierno que había hecho el compañero Leonel Fernández entre el año 96 y el año 2000, que había sido un buen gobierno. Y es el compañero Danilo Medina que va y le dice a Leonel en un momento en que él todavía no se atreve a decir de manera pública que está dispuesto a ir a las elecciones del 2004, que él estaba dispuesto a apoyarlo para que él sea el candidato en las elecciones del año 2004. Y efectivamente, en ese contexto que se da eso a lo que tú te refieres. Y yo recuerdo inclusive que en algún momento llegó a decir que él no sería obstáculo a las aspiraciones de ningún compañero. Yo diría que el comportamiento posterior lo que pone en evidencia es todo lo contrario que predicó. Al final, lo que ha devenido en un gran obstaculizador de las aspiraciones de los compañeros, porque lo correcto debió haber sido que él real y efectivamente pusiera en práctica la idea que planteó en algún momento de que el PLD era una fábrica de presidentes. Bueno, eso le iba a decir, sí, que él es el autor de esa expresión, sí, que el PLD era una fábrica de presidentes. Y eso sí lo hubiera convertido en un facilitador de los compañeros que tenían todo el derecho a aspirar. Usted comparte el planteamiento del presidente Medina, que Leonel Fernández no puede estar sin ser candidato o sin ser presidente. Sí, yo pienso que uno de los problemas que produjo el ejercicio del poder en el compañero
Leonel Fernández es que terminó generando lo que ha sido ampliamente estudiado, la enfermedad del poder. O sea, yo creo que en el compañero Leonel Fernández hay un problema de enfermedad del poder, de que llegó a creerse. Yo inclusive creo que una vez le expliqué a ustedes aquí, que ya desde antes de salir del gobierno comenzó a generarse la idea de que Leonel era el hombre del destino. Ustedes recordarán que inclusive se publicaron, se dieron a conocer vallas donde se presentaba al ex compañero Leonel Fernández como el hombre del destino. El compañero Leonel Fernández, inclusive su comportamiento inmediatamente después que sale del gobierno, es la de un hombre que no termina de entender que ya él dejó de ser presidente. A él había que tratarlo como si fuera presidente. Y yo el día pasado escribí un artículo donde explicaba que no solamente fue que se lo dijo a sus cercanos, sino que inclusive en un acto que se celebró en Boca Chica, uno de los tantos actos que se celebró en Boca Chica, él llegó a plantear de manera pública que él era un presidente en busca de empleo. O sea, él tenía la idea sí, de que él era presidente. Usted lo recuerda. O sea, de manera tal que... En Puerto Plata dijo que no estaba en el gobierno. Claro. Claro. Una taza de café Santo Domingo. Claro. Café del bueno para usted. ¿Cómo se recompone esto ahora, Temo? Digamos que hay una situación que se le ha presentado al partido y al gobierno. Ya no es la facción o la corriente de Danilo, ahora es el PLD que pudiera estar en apuro a partir de lo que está ocurriendo ahora. La advertencia del presidente de la República con los candidatos que ganaron candidaturas y que pudieran estar trabajando para Leonel Fernández. ¿Cómo manejar estas cosas? Sí, bueno, yo creo que ese es uno de los temas que vamos a tener que ya discutirlo en la reunión que va a celebrarse el próximo jueves, la reunión del comité político. Para mí una parte muy importante de este proceso que ha llevado al ex compañero Leonel Fernández a salir del partido, es que pienso que va a contribuir a institucionalizar de nuevo el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que como consecuencia de la actitud del compañero Leonel Fernández de colocarse por encima del partido, de creer que él estaba por encima del partido, el partido dejó de ser una institución. Y la evidencia de eso, yo creo que ustedes la conocen muy bien por lo que ocurrió en abril del año 2015, cuando, después de haberse tomado una decisión mayoritaria del comité político, el ex compañero Leonel Fernández decidió violentar esa decisión, colocarse por encima de la decisión de su organismo y generar una situación que prácticamente acabó con lo que era un elemento fundamental de la institucionalidad del PLD, que era el respeto de la minoría a la decisión de la mayoría. Yo creo que eso lo vamos a superar ahora, y yo creo que ahora vamos a ver un comité político que se va a reunir de manera frecuente, que va a tomar decisiones. Eso va a ayudar a institucionalizar también el comité central y los diferentes organismos del partido. Y eso nos va a permitir a nosotros poder hacer frente a esta situación. Yo creo que la salida de Leonel Fernández del partido, lo que va a contribuir de nuevo es a fortalecer orgánicamente la organización, y yo creo que eso es lo que va a contribuir a que el partido pueda jugar un papel estelar en las elecciones del próximo año. Ingeniero, lo que, digamos, un ejercicio de matemática simple implicaría que el PLD está a las puertas de salir del poder. Es una figura importante que sale, que si bien no se lleva todo lo que se lleva, lo que sacó en las primarias se supone que una buena parte sí se llevará. En un escenario de segunda vuelta, los enconos fundamentales, bueno, de hecho, están ya armándose los pactos de un bloque opositor en contra del PLD. Incluso ya el presidente Medina hablaba ayer de mago con cacata, porque hay el PRM reformista y el leonelismo ahora en la Fuerza del Pueblo están construyendo un bloque opositor. Si ese bloque se construye, todo indica que ustedes van a entregar el poder en agosto. No necesariamente. Yo creo que toda la estrategia, digamos, nuestra, la estrategia del Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que tiene que orientarse en la dirección de seguir manteniendo al partido como la principal fuerza política de la República Dominicana. O sea, hasta ahora todas las encuestas indican que
el Partido de la Liberación Dominicana es el partido preferido por los dominicanos. Vamos a ver qué va a ocurrir ahora con la salida del ex compañero Leonel Fernández, pero lo que es evidente es que hasta el momento en que se produce la salida del ex compañero Leonel Fernández, el Partido de la Liberación Dominicana era el partido mejor posicionado desde el punto de vista electoral. Y yo creo que el papel nuestro ahora como dirigente del partido es tratar de garantizar que eso se mantenga. Es minimizar la salida, el impacto que pueda tener la salida del ex compañero Leonel Fernández. Ese es el papel que tenemos que desarrollar Uno nosotros. de los problemas fundamentales a gestionar dentro de ese papel es el tema de las candidaturas de seguidores de Leonel que se han quedado en el partido por instrucciones de él, que tienen un derecho adquirido al haber vencido en unas primarias, que no pueden ser separados de la candidatura, pero que tal vez van al proceso con la cabeza puesta en ganarlas con el PLD, las posiciones, y luego llevárselas al sector de Leonel. Sí, es cierto que un elemento preocupante, y yo creo que lo planteó ayer muy claramente el compañero Danilo Medina, es que se trate de utilizar a estos candidatos ya seleccionados por el propio partido como caballo de Troya dentro de la organización. Y ya hay propuestas concretas que van a ser manejadas en el propio comité político. Ayer el compañero Camejo en un programa de televisión llegó a plantear la preocupación por la situación y llegó a expresar la necesidad de que esos compañeros, a los fines de que no tengan problemas dentro del propio partido, que expresen su lealtad a la candidatura del compañero Gonzalo Castillo. Entonces yo creo que eso lo vamos a manejar porque sabemos que hay esa situación, y lo que vamos a tratar, porque tampoco no nos interesa afectar a nadie, lo único que queremos es que el que se quede lo haga sobre la base de trabajar para que el Partido de la Liberación Dominicana en todas sus candidaturas gane las elecciones del Y hay próximo 5 año. vacantes en el comité político. ¿Ustedes la van a sustituir este jueves? No estoy completamente seguro de que se puedan sustituir el jueves, pero vamos a comenzar, porque la intención es eso, es llenar las vacantes. ¿Ha expresado o hay la posibilidad de que el presidente de la República pueda asumir interinamente la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana? No, eso no se ha discutido todavía, eso lo vamos a ver el jueves. El jueves yo estoy seguro que vamos a tener respuesta a esos temas. Hay 4 miembros del comité político. Sacamos al doctor Vidó, que sabemos que no está en condiciones de activar diariamente en la vida política. Hay 4 miembros del CP que no han renunciado y que no estuvieron en la asamblea de ayer. ¿Presentaron excusas? Que yo sepa, no. Porque por lo general cuando se expresan las excusas, se informan inclusive en la asamblea. ¿Conoce la situación de ellos? Me refiero a 4 dirigentes que han estado trabajando, son vinculados al doctor Fernández. El caso de la doctora Germán, la licenciada Germán, el doctor Pina. De la doctora Germán lo que sí sé, porque me lo comentó el propio candidato Gonzalo Castillo, que en una reunión previa ella había dicho que ella no se iba del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que ella así lo dijo. De manera que no sé por qué ella no estuvo, porque no se explicó Doctor ninguna Pina, causa. Toribio. De Pina no sé, porque ustedes saben que Pina está de embajador en Argentina. Él no está en el grupo de los 18 que el presidente dijo que estaban aquí. Pero no creo que estuviera aquí. No creo que en el caso de César Pina no estoy seguro de que estuviera. Abel Martínez. Abel, la información que he oído de Abel es que ha dicho que tampoco se va del partido. Fíjense que hasta ahora no ha renunciado. Habrá que esperar. ¿Entiendes? Pero y la señora vicepresidenta de la República. Tampoco. No sé cuál será. ¿Qué usted opina del caso de la vicepresidenta? Ayer circuló un decreto falso. A usted lo colocaban ahí sustituyendo. Un puesto de segunda categoría, por el amor. Eso es, yo diría que esa fue una provocación. ¿Para qué? No, provocando. ¿Pero provocando qué? Provocando posiblemente a la vicepresidenta. ¿Qué ha sabido? Nada. No se sabe nada. No se ha sabido hasta ahora nada. No se sabe cuál va a ser la actitud final. Han estado, sí, circulando algunos Twitter donde da la impresión de que ella se está preparando para ser candidata a la presidencia. ¿Doña Margarita? Sí, algunos Twitter han salido sí, ya donde hablan de inclusive planteando el asunto como una reivindicación de la mujer, que ha llegado la hora de que la mujer pase a llamó la atención, importante. Me llamó la atención que estuvo ayer ahí Félix Bautista.
Sí, porque fue una asamblea donde se convocó a todos los candidatos electos. Fue una asamblea donde, además de los miembros del comité político, los miembros del comité central, los legisladores y los dirigentes medios del partido estaban presentes. Se convocó a todos los compañeros. El presidente dijo que, el presidente Medina dijo que hubo una reunión previa y acordaron resguardar al candidato. ¿Qué es esto? ¿Qué fue lo que ustedes acordaron? Porque se entendió que dada la naturaleza de la reunión, que en gran medida tenía que ver mucho con dar una respuesta al discurso del ex compañero Leonel Fernández, lo que se entendía prudente es que no tenía por qué Gonzalo involucrarse en eso, sino el compañero que conocíamos la historia del partido. Por eso no fue extraño que hablara Felucho, fundador del PLD, que hablara Euclides, fundador del PLD, que hablara yo, fundador del PLD, desde el principio, porque se entendía que... Y Reinaldo también, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, porque se entendía que tenía que ser una respuesta del partido al ex compañero del PLD. ¿Ustedes como partido van a actuar en alguna dirección si se presenta la candidatura del doctor Fernández? Ya que se entiende que la ley se lo estaría prohibiendo, pero hay quienes entienden que no. Bueno, yo lo que he sostenido, mi posición inclusive en las discusiones que he tenido con los compañeros, es que cuando se discutió a lo interno del propio comité político el tema de la ley de partido, uno de los temas que se discutió con amplitud fue ese tema sobre la base de que se entendía que había que crear un mecanismo para evitar el transfugismo en la política de la República Dominicana. En ese debate participaron muy activamente Rafaelito Alburquerque, Franklin Almeida, el grupo que estudiamos la ley de partido. Y en eso hubo un consenso de que había que cerrarle la puerta al transfugismo. O sea, y cuando se apruebe en el Congreso la ley de partido, y ya posteriormente la otra ley complementaria del régimen electoral, yo diría que el espíritu del legislador, el espíritu de lo que se aprobó en esa ley, fue precisamente evitar el transfugismo en el ejercicio de la política. Y la idea era, usted participa en un proceso interno en un partido, y usted pierde, usted después no puede ser candidato por otro partido. Pero el PLD como partido no ha discutido eso todavía, de qué hacer si se presentara. Lo hemos discutido y yo pienso que la posición definitiva va a surgir de la reunión del jueves del comité político. ¿Y los reformistas están metidos en el paquete de acuerdo con ustedes? ¿Con el PLD? Sí. No, al contrario, lo que se está comentando es que están trabajando en la posibilidad de un acuerdo con Leonel Fernández, eso es lo que se ha dicho. Leonel Fernández, dentro de las cosas que dijo, habló de que desde el gobierno intentó dañarle su legado, trataron de destruir su imagen. Y uno de los primeros miembros del comité político que habló, cuestionó a Leonel Fernández, fue usted, sobre todo por el manejo de la política económica. Sí. ¿No se sintió aludido usted? No, yo no me siento aludido, porque yo lo que hice, lo hice de manera responsable. No me arrepiento porque nunca lo que hice lo hice pensando en dañar ningún tipo de reputación. Yo lo que pienso es que en el caso concreto del compañero Leonel Fernández hay un serio problema con él. Es que él cree que todo lo que él hizo estuvo bien hecho. Y obviamente una persona que entiende que todo lo que hizo estuvo bien hecho y que no acepta crítica, tiene un serio problema. O sea, una persona que inclusive resulta difícil que se le planteen de manera directa sus debilidades. Y yo pienso que... ¿Y ustedes no dieron en el PLD el método de crítica y autocrítica? Pero con él era difícil la crítica. Con él era sumamente difícil. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Mantelito que le montás, por acompañarnos. Ustedes igual. Gracias por estar con nosotros hasta esta hora. Mañana estamos de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.